Críptido. Soy periodista en un diario local en la Ciudad de México. Elijo contar mi relato por este medio, pues este tipo de historias son desacreditadas por la prensa y los medios, siempre tachándolas como falsas. Sé que en este medio la historia llegará a las personas indicadas. En mis tiempos libres me dedico a investigar acerca de criptozoología y, aunque soy un auténtico entusiasta de estos temas, casi siempre que salgo en la búsqueda de algo interesante que investigar, termino algo decepcionado. Pues en la mayoría de casos son solo historias que la gente inventa, pues cuando se les llega a interrogar se nota que mienten. Cuando quieres saber que una historia es falsa, pídele a la persona que te cuente la historia al revés. Eso es un truco psicológico que te enseñan en la universidad. Dejando de lado mis malas experiencias, un amigo que viajó a Paraguay por negocios me envió una fotografía de un periódico. Era una nota acerca de un avistamiento de un extraño ser en la selva paranaense. Después me mandó un mensaje de audio donde me explicaba que la nota era verdadera, que él conoció a los testigos, pero que por alguna extraña razón el gobierno mandó a retirar la nota de todos los periódicos y revistas, aparte de ofrecerle dinero a los testigos por su silencio. Me emocioné tanto con el caso que viajé a Paraguay. Algo en mi interior me decía que al fin tendría un encuentro con algo extraño. El lugar donde nos quedamos era una especie de ranchería donde siembran caña de azúcar. Uno de los testigos se ofreció a llevarnos al lugar donde vieron al extraño ser. Antes de que nos llevara, yo le interrogué. No pude ver mentira en la historia del hombre. Todo su relato era muy congruente. No pudimos acudir el primer día al lugar donde ocurrieron los hechos, pues estábamos cansados del viaje. Acudir a un lugar así de retirado de cualquier ciudad o pueblo es muy difícil y pesado. Tuvimos que atravesar mucho tramo de jungla, algunos pantanos e incluso un río. Aparte, para nuestra mala suerte, comenzó un temporal de lluvia y las recomendaciones de los guías eran mantenernos en el rancho azucarero, al menos hasta que las lluvias bajaran su intensidad. Pasaron 3 días para que pudiéramos salir al fin. Me acompañó mi amigo, 2 guías. Uno de ellos era el testigo y la otra persona era del rancho que mostraba interés en el caso. Primero viajamos en un jeep hasta llegar a una zona donde ya no podían entrar los vehículos. Según las indicaciones que daba el testigo, el lugar donde iríamos era un sitio donde las personas no suelen llegar, donde el bosque era tan espeso que no lo tocaban ni los rayos de sol. Llegamos hasta un camino tan angosto que solo permitía caminar una persona a la vez. Algo se me hizo extraño de todo el camino. Fue que, entre más nos adentrábamos, menos animales veíamos. Llegó un punto donde ni siquiera escuchábamos a las aves. Aparte, el follaje se veía casi negro. Parecía como si la humedad hubiera podrido toda la naturaleza. Llegamos hasta una zona donde los árboles estaban secos. Algunos incluso solo quedaban raíces. El testigo nos dijo que estábamos cerca. Entonces vimos algo que nos pareció muy siniestro. Amarrados a los árboles con alambre de acero, estaban 2 cuerpos momificados de unos hombrecillos. Aunque pensamos que bien podían ser los cadáveres de algún tipo de chango, no lo parecían. Eran más bien como niños con ojos grandes, pero algo en sus expresiones daban la apariencia de adultos. Incluso aún se les podía ver el cabello. La expresión en sus rostros era algo realmente aterrador. Parecía como si en el último momento de sus vidas hubieran presenciado algo demasiado aterrador, pues la posición de su boca expresaba pánico. Pero lo que más miedo daba eran las cuencas de sus ojos vacías. Ante el macabro hallazgo, el guía nos preguntó si preferíamos volver. Yo me negué, al igual que el resto del grupo. Preferimos continuar, pues lo que vimos era aterrador, pero no significaba que existiera un peligro. Además, ya estábamos allí. Continuamos el camino hasta que estuvimos frente a una zona totalmente desprovista de árboles. Allí nos dijo el testigo que nos detuviéramos. Nos dijo que vio al ser salir de un agujero en el piso en esa misma zona. Permanecimos sentados frente a esa zona por largo rato sin ver nada. En este tipo de investigaciones es muy necesario aprender a ser paciente. Solo así se puede tener alguna evidencia. Pasaba el tiempo y nada ocurría,
así que decidí acercarme a ver el dichoso agujero por donde salió la criatura. En el lugar sí había un enorme hueco, parecía un cráter. Entramos y no notamos nada raro. De hecho, el hueco no era muy profundo, además de verse todo como una formación natural. Lo único raro era que adentro todo estaba húmedo, a diferencia de toda el área alrededor, que estaba seca y negra. Allí dentro todo estaba cubierto por un musgo color escarlata. Uno de los hombres que venía del rancho se resbaló al salir de allí. Nos arrimamos a ayudarlo. Entonces notamos que en la zona donde derrapó quedó al descubierto una serie de símbolos extraños. Parecían antiguos jeroglíficos. Entonces tuve la idea de retirar el musgo de la piedra, quedando al descubierto más símbolos. No conozco nada de lenguajes antiguos, pero les puedo asegurar que aquellas letras no se parecían a ninguna escritura prehispánica que hubiera visto. A decir verdad, creo que daba más la impresión de formar algún tipo de código. Los demás hombres empezaron a decir que eran símbolos de brujería, pero yo no lo creía así. Ninguno de esos símbolos eran estrellas ni nada parecido a lo que usan en brujería. Empezó a lloviznar. Entonces uno de los guías nos dijo que lo mejor era caminar hacia la carretera y buscar refugio, pues era peligroso moverse entre la jungla cuando está lloviendo. No solo por los animales que pueden salir, sino porque es difícil ver por dónde vamos, y con lo resbaloso del camino es muy fácil caer por algún risco o algunos pozos escondidos entre la maleza. Estábamos a punto de irnos cuando comenzamos a escuchar un extraño sonido proveniente de los alrededores. Era un sonido parecido al que hacen los sapos, pero diferente y más intenso. Al principio no le prestamos atención. Los sonidos raros es algo que se escucha constantemente en la selva. Pero después de seguirlo escuchando cada vez más cerca, nos sentimos alarmados. Decidimos hacer un alto. Por fortuna, la lluvia no arreciaba. Se mantuvo como una pequeña brisa. De repente, uno de los hombres lanzó un grito de terror. Él apuntaba en dirección a un lado del camino. No vimos nada, pero sí escuchamos el mismo sonido que nos estuvo siguiendo todo el camino. Fuese lo que fuese que nos estuviera siguiendo, estaba allí, justo detrás de los árboles. De pronto, apareció justo cuando estábamos por caminar. No sería capaz de describir lo que vi. Era tan extraño. Un ser humanoide con una piel verdosa, ojos enormes, totalmente negros. Uno de los hombres dijo que se trataba de un nahual, otro dijo que era una bruja, pero yo les puedo asegurar que estaban equivocados. Aquel ser era tan extraño, parecía salido de la peor pesadilla. No nos quedamos a contemplar aquel extraño ser. Corrimos sin parar. Tropezamos algunas veces y, después de un rato, nos dimos cuenta que el sonido ya no nos seguía más. Salimos a la carretera y buscamos un teléfono. Llamamos al rancho y nos recogió otra camioneta. Al día siguiente, 2 hombres recogieron el jeep, y como el día estuvo despejado, quisimos volver al lugar donde vimos aquel extraño ser, al menos para fotografiar las extrañas momias amarradas a los árboles. Desgraciadamente, ya no las encontramos y no quisimos caminar hasta el lugar donde vimos los jeroglíficos. Aún sentíamos miedo de lo que vimos, así que regresamos. Por cuestiones de trabajo, ya no me pude quedar más días. En verdad, esa criatura era muy extraña. Pienso que estas criaturas son en verdad los demonios de los que hablan en la Biblia. A veces siento ganas de regresar a ese lugar y tomar más evidencia. Pero siento miedo. No sé si habría más criaturas como la que vimos entre los árboles, ni de qué son capaces. Hay cosas que es mejor dejarlas ocultas. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Mauricio Farfán.